En marzo de 2014, un equipo de glaciólogos noruegos que monitoreaba el retroceso del hielo en el archipiélago de Svalbard detectó una anomalía magnética a 42 metros de profundidad bajo la superficie helada de una ensenada sin nombre en la costa noreste de la isla de Spitsbergen. La anomalía no era nueva. Llevaba décadas registrada como una irregularidad menor en los mapas de campo magnético del Ariyan. Pero ese invierno, después de que una serie de tormentas excepcionales fracturaran el casquete glacial y desplazaran bloques enteros de hielo hacia el mar, algo que había permanecido completamente sellado durante 70 años, quedó expuesto a menos de 3 metros de la superficie. El líder del equipo, el Dr. Erik Helborsan, describió el momento en su diario de campo con una precisión casi clínica. Dijo que cuando la sonda de radar de penetración de hielo mostró el perfil inconfundible de un casco metálico, su primer pensamiento fue que se trataba de un error del instrumento. El segundo pensamiento fue que debía llamar a Oslo de inmediato. El tercero, y ese fue el pensamiento que no abandonó nunca, fue que algo en la forma en que el objeto estaba orientado bajo el hielo no cuadraba con ninguna hipótesis de hundimiento natural. El submarino no estaba inclinado, no había impactado contra el fondo. Estaba, en la medida en que esa palabra tenía sentido, aplicada a un casco de acero enterrado bajo décadas de hielo comprimido, perfectamente horizontal, como si alguien lo hubiera estacionado. Helborsan no publicó sus notas de inmediato. Las autoridades noruegas tardaron 6 semanas en responder a su informe inicial, y, cuando por fin llegaron las instrucciones desde el Ministerio de Defensa, no eran las instrucciones que él esperaba. No decían investiguen, no decían cataloguen el hallazgo, decían esperen, decían no divulguen, decían este asunto involucra a más de una administración y requiere coordinación diplomática previa. Esa palabra, diplomática, fue la primera señal de que lo que había bajo el hielo de Svalbard era algo más que un naufragio de guerra. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que el equipo ya había visto antes de que llegaran las instrucciones. Porque en las 48 horas que transcurrieron entre el descubrimiento y la llegada de la respuesta oficial, Helborsan y 2 de sus colaboradores habían descendido al nivel del casco con equipo de perforación térmico y habían conseguido lo que ninguna instrucción posterior pudo borrar de sus memorias. Habían abierto una escotilla de acceso secundaria en la sección de popa y habían entrado. Lo que encontraron dentro de ese submarino nunca apareció en los informes oficiales. El U-977 desapareció del registro histórico oficial de la Kriegsmarine en agosto de 1945. 3 meses después de la rendición de Alemania, su último registro oficial lo ubica en las costas de Argentina, en el puerto de Mar del Plata, donde el comandante Heinz Schäfer entregó el buque a las autoridades argentinas el 17 de agosto de ese año, después de una travesía de 66 días desde el puerto noruego de Kristiansand. Esa fecha, la fecha oficial, fue aceptada durante décadas. Schäfer escribió un libro, fue interrogado por la inteligencia británica y americana. Su historia sostuvo, pero había un segundo U-977, no con ese número, no con ese nombre, y esa es exactamente la razón por la que nunca fue encontrado. Para entender lo que yace bajo el hielo de Svalbard hay que retroceder hasta el invierno de 1944, cuando la guerra en el norte de Europa había entrado en su fase más desesperada, y la KRIGSMARIN enfrentaba la destrucción sistemática de su flota submarina. En ese contexto, el alto mando naval Eilman, la OKM, autorizó una serie de operaciones que nunca fueron registradas en los archivos convencionales, operaciones que existían fuera del sistema de documentación estándar, financiadas a través de canales paralelos, tripuladas por personal seleccionado y sometido a un nivel de confidencialidad que en la terminología interna de la época se denominaba simplemente Stufenal, nivel 0, sin rastro. Una de esas operaciones se llamaba Project Eisvogel, el proyecto Martins Pescador. Nadie dentro de la estructura regular de la Kriegsmarine sabía que Eisvogel existía. El proyecto operaba bajo la supervisión directa de un departamento que reportaba no al Estado Mayor Naval, sino a una oficina paralela vinculada al Reichssicherheitsamt, la Oficina Central de Seguridad del Reich. La cadena de mando
era intencionalmente confusa. Los fondos llegaban a través de empresas fantasma en Suecia y Suiza. Los marineros reclutados firmaban contratos que, técnicamente, los clasificaban como empleados civiles de una compañía de transporte marítimo llamada Nordische Frachtgesellschaft, Sociedad de Carga Nórdica. El objetivo de Isvogel no era combatir, era preservar. En los últimos meses de 1944, cuando la derrota del Tercer Reich se había convertido en una certeza para cualquiera con acceso a información real, ciertos sectores del aparato de seguridad de Ilmón habían comenzado a planificar, no las victorias, y no la continuidad. Continuidad de recursos, de redes, de capacidad operativa. Y para eso necesitaban mover cosas físicas, cosas que no podían transportarse por tierra, dado el colapso progresivo del control alemán sobre Europa occidental y oriental. Cosas que tampoco podían declararse ante ninguna autoridad portuaria y registrarse en ningún manifiesto de carga. El submarino, identificado internamente como IV-3. El tercer buque del proyecto Isvogel partió del puerto de Kiel en diciembre de 1944. No había ningún registro de su partida en los libros del puerto. Su tripulación de 21 hombres había sido retirada formalmente de sus unidades anteriores bajo la leyenda de bajas por enfermedad o transferencias a unidades de tierra. Sus familias habían recibido correspondencia que explicaba que estarían destacados en instalaciones de entrenamiento en el interior del país durante un periodo indeterminado. Ninguno de esos 21 hombres volvió a ver a sus familias. El diario del Dr. Helborsa describe el interior del submarino con una meticulosidad que, según él mismo reconoció más tarde, fue probablemente una respuesta inconsciente al shock. Cuando uno no sabe cómo procesar lo que está viendo, escribe con precisión, escribe cada detalle, escribe porque escribir es la única forma de convertirlo incomprensible en algo que cabe dentro de la mente humana. La primera cosa que notó fue el silencio, no el silencio del hielo, que tiene su propia textura, su propia densidad, sino un silencio diferente, un silencio que parecía habitar el metal mismo. La segunda cosa fue el frío, no el frío del exterior, que era brutal pero familiar, sino un frío que venía del interior del casco, como si el acero hubiera retenido algo durante 70 años, y ahora lo liberara lentamente. La tercera cosa que notó fue que no había cuerpos. En un submarino de la Segunda Guerra Mundial, atrapado bajo el hielo, durante 7 décadas, sin ningún signo de evacuación exitosa, sin ningún rastro de salida de emergencia, sin ningún bote salvavidas desplegado, sin ninguna señal de socorro registrada en ninguna estación de escucha del periodo. Lo que debería haber dentro es exactamente lo que no estaba ahí. Los 21 hombres de la tripulación del IV-3 habían desaparecido. No había restos humanos en el compartimento de torpedos, donde Helborsan y su equipo entraron primero. No había restos en el compartimento de motores, al que llegaron arrastrándose por un corredor tan estrecho que tuvieron que avanzar de a uno. No había restos en el compartimento del comandante, cuya puerta estaba cerrada, pero no bloqueada. Lo que sí había eran las cosas que los hombres habían dejado atrás. Los uniformes estaban doblados con una precisión que rozaba lo ceremonial. Cada uniforme colocado sobre su litera correspondiente, las botas alineadas debajo, los documentos de identidad personales sobre la tela doblada. No había señales de apresuramiento, no había señales de pánico. Era como si cada uno de los 21 tripulantes hubiera decidido, con toda la calma del mundo, retirarse de la existencia material de una manera ordenada. Pero lo que cambió todo, lo que hizo que Helborsan guardara su diario de campo durante 4 meses, antes de compartirlo con nadie, fue lo que encontraron en el compartimento de carga. Porque el IV-3 no era un submarino de combate convencional, había sido modificado. El tubo de torpedos delantero había sido sellado permanentemente, y el espacio resultante convertido en una cámara de almacenamiento hermético, con un sistema de presión interna que, 70 años después, todavía mantenía una diferencia de temperatura de aproximadamente 4 grados sobre el punto de congelación del agua salada. Alguien había diseñado ese compartimento para que durara, para que lo que contenía durara. Y lo que contenía eran cajas. 43 cajas de acero inoxidable de aproximadamente 40 centímetros por 60. Cada una sellada con un sistema de cierre que Helborsan no reconoció de inmediato
pero que uno de sus colaboradores, un ingeniero que había trabajado en preservación de archivos para el gobierno noruego, identificó como una variante industrial de los sellos herméticos utilizados en la construcción de cámaras de bóveda bancaria en los años 40. Helborsan no abrió las cajas ese primer día, no porque le faltara curiosidad, sino porque en ese momento sonó el satelital en su chaleco, y era Oslo devolviendo su llamada. Y la voz al otro lado no era la voz del coordinador científico que esperaba, sino la voz de alguien que se identificó como funcionario del Ministerio de Defensa, y que le dijo, con una calma que a Helborsan le pareció estudiada, que el área donde se encontraba su equipo iba a ser declarada zona de acceso restringido en las próximas horas, y que debían proceder a la superficie de inmediato. Helborsan subió. Sus dos colaboradores subieron. Pero antes de salir, uno de ellos, una mujer llamada Astrid Lindqvist, que llevaba 15 años trabajando con documentos de la Segunda Guerra Mundial como investigadora de historia marítima, tomó 3 de las 43 cajas y las escondió en el equipo de muestras de hielo que habían subido previamente a la superficie. Nadie la vio hacerlo, o al menos eso creyeron durante 6 semanas. La historia de Astrid Lindqvist y las 3 cajas es inseparable de la historia del IV-3, y es también la parte de esta historia que las autoridades noruegas, alemanas y británicas habrían preferido que nunca se conociera, porque lo que Lindqvist encontró dentro de esas cajas no era oro, no eran diamantes, no era ninguna de las cosas que la imaginación popular asocia con los legendarios tesoros nazis transportados al final de la guerra. Era papel, miles y miles de hojas de papel preservadas en sobres individuales de aluminio, cada sobre numerado, cada sobre con un código alfanumérico estampado en la esquina superior derecha, cada sobre sellado con una cera que había resistido 70 años de oscuridad y frío, papel mecanografiado, papel con sellos oficiales, papel con firmas, papel que Lindqvist, con su experiencia de 15 años, leyendo documentos militares del periodo, reconoció de inmediato como algo que no debería existir. Eran informes de inteligencia, pero no informes de inteligencia alemana sobre los aliados. Eran informes de inteligencia alemana sobre Alemania, sobre sus propios dirigentes, sobre sus propias operaciones, sobre sus propios crímenes, documentados con una precisión que sugería no la obra de un espión enemigo, sino la obra de alguien dentro del sistema que había decidido, en algún momento, entre 1942 y 1944, construir un archivo que nadie dentro del Rey Yaman supiera que existía, un seguro de vida, tal vez, o algo más. Y ahí fue cuando Lindqvist empezó a entender por qué no había cuerpos en el submarino. Pero antes de llegar a esa parte de la historia hay que hablar de un hombre llamado Erik Vendemir. Vendemir no aparece en ningún registro oficial del Tercer Reich con ese nombre. Aparece, en cambio, en 3 documentos separados que Lindqvist identificó en las primeras horas de lectura de los sobres, siempre referido por un nombre en clave, siempre como de archivar. El archivero de archivar no era un oficial de la Kriegsmarine, era un abogado. Había trabajado antes de la guerra en una firma de Hamburgo especializada en derecho marítimo internacional. Había ingresado al aparato de seguridad del Reich en 1938, no por convicción ideológica, según lo que Lindqvist reconstruyó de los documentos, sino porque alguien en una posición de autoridad le había hecho una oferta que en ese contexto era imposible de rechazar. Se le había encargado, en términos que los documentos formulaban con una precisión burocrática que resultaba cas y obscena dado su contenido, la tarea de documentar sistemáticamente las operaciones que no podían documentarse por los canales oficiales. Lo que había creado era un archivo de la verdad dentro de una maquinaria construida para destruir la verdad. ¿Por qué? Esa pregunta es la que Lindqvist no pudo responder con certeza, y es la que hace que esta historia se resista a cualquier conclusión simple. Porque la motivación de archivar no era claramente altruista. No había señales de que quisiera llevar esos documentos a los aliados. No había señales de que quisiera usarlos para detener algo. Los documentos estaban ahí, preservados, numerados, ordenados, como si el simple acto de su existencia fuera suficiente. Como si alguien hubiera decidido que la verdad merecía sobrevivir aunque nunca fuera leída. O como si alguien hubiera decidido que esos documentos eran la única garantía de que él y las personas a su cargo sobrevivirían.
para diciembre de 1944, cuando el IV-3 partió de Kiel. La guerra en Europa había entrado en su fase terminal. Los aliados habían liberado París en agosto. La operación Market Garden había fracasado en septiembre, pero el avance general continuaba. En el este, el Ejército Rojo estaba a menos de 300 kilómetros de Berlín, dentro del aparato de seguridad del Reich. La paranoia había alcanzado niveles que hacían que la paranoia normal de un estado totalitario pareciera moderada. Todos sospechaban de todos. Las denuncias internas se habían multiplicado. Los juicios sumarios eran rutinarios. En ese contexto, cualquier persona con acceso a información sensible y con suficiente inteligencia para leer lo que se veía en el horizonte estaba haciendo cálculos de supervivencia. De archivar había estado haciendo esos cálculos desde mucho antes. Los documentos que Lindqvist leyó durante las semanas siguientes al descubrimiento, oculta en un piso de Oslo con las 3 cajas que había sacado del submarino, revelaron una operación que en su alcance y en su lógica interna resultó más perturbadora que cualquier tesoro físico. De archivar había pasado 3 años construyendo un archivo que documentaba no solo las atrocidades del rey Yaman, sino los acuerdos secretos, las operaciones de inteligencia encubiertas, los nombres y las cuentas, los canales y los contactos, las redes que existían antes de la guerra y que algunos ya estaban planificando que existieran después. No estaba documentando solo el pasado, estaba documentando el futuro. Y entre los documentos había algo que Lindqvist tardó varios días en procesar completamente. Había correspondencia encriptada, pero con la clave de encriptación incluida en el mismo. Sobre lo que sugería que la intención siempre había sido que alguien eventual la leyera. Correspondencia de archivar y un interlocutor cuya identidad en los documentos aparecía solo como la letra G, que escribía desde Londres. El contenido de esa correspondencia. La correspondencia de un abogado hamburgués convertido en archivero secreto del aparato de seguridad nazi y un interlocutor en Londres cuya identidad real Lindqvist no pudo determinar con certeza, pero que por el estilo, el vocabulario y ciertas referencias contextuales, ella ubicó tentativamente como un funcionario de inteligencia británico de nivel medio. Esa correspondencia es la razón por la que 4 meses después de que Lindqvist sacara las cajas del submarino, 2 hombres que no se identificaron como agentes de ninguna agencia, pero que llegaron en un vehículo con placas diplomáticas, llamaron a la puerta de su piso en Oslo y le explicaron con una amabilidad que no admitía réplica que lo que tenía en su poder era materia de seguridad nacional y que debían entregarlo de inmediato. Lindqvist había previsto algo así. Por eso no tenía nada en su piso. Lo que los 2 hombres no sabían era que Lindqvist había pasado esas semanas no solo leyendo sino fotografiando. Cada página de cada documento en las 3 cajas había sido fotografiada con una cámara digital de alta resolución. Y esas fotografías estaban en 3 discos duros separados, en 3 lugares separados, con 3 personas distintas que tenían instrucciones de publicar el contenido si no recibían una señal específica de Lindqvist cada 72 horas. Cuando le explico esto a los 2 hombres, el que había citado hablando se quedó en silencio por un momento. Después dijo algo que Lindqvist repitió textualmente: la entrevista que concedió 3 meses más tarde a un periodista noruego especializado en historia de la Segunda Guerra Mundial. Una entrevista que fue publicada en una revista académica con una circulación de aproximadamente 400 personas y que pasó completamente desapercibida para el gran público. El hombre dijo: la persona que construyó ese archivo no quería destruir a nadie. Quería asegurarse de que nadie pudiera destruirlo a él. Y entonces Lindqvist entendió por fin lo que había pasado con los 21 tripulantes del IV-3. No habían muerto, no habían sido ejecutados, no habían desaparecido, en el sentido en que desaparecen las personas que alguien quiere eliminar. Habían sido reubicados. La misma red que había financiado la construcción del archivo, la misma red que había modificado el submarino para convertirlo en una bóveda, la misma red que había coordinado la travesía hasta Svalbard para depositar el archivo en un lugar donde ninguna potencia beligerante lo buscar, y a porque ninguna potencia beligerante sabía que existía
Esa misma red había proporcionado a cada uno de los 21 hombres una nueva identidad, documentos nuevos, dinero suficiente para empezar en algún lugar, que no fuera Europa, los uniformes doblados sobre las literas, los documentos de identidad personales sobre la tela. Era un acto deliberado, era la declaración formal de que esas personas habían dejado de existir como quienes habían sido. De archivar había comprado el silencio de su tripulación de la única manera que una persona que posee un archivo de secretos puede comprar el silencio de alguien, dándoles algo que valía más que cualquier cantidad de dinero, dándoles la posibilidad de desaparecer antes de que el mundo que conocían desapareciera con ellos. Pero había un elemento que Lindqvist no había podido explicar todavía. Había un elemento que no encajaba en ninguna de las hipótesis que había construido. Y ese elemento era el submarino mismo. Si el IV-3 había llegado a Svalbard, si el archivo había sido depositado, si la tripulación había sido evacuada, entonces ¿por qué el submarino seguía ahí? Porque no había sido hundido, o llevado a otro lugar, o simplemente abandonado en aguas abiertas, donde el mar lo hubiera destruido, o hundido, en alguna fosa oceánica. La respuesta estaba en la última caja. La caja que Lindqvist había dejado para el final porque era la más pesada de las tres y porque algo en su peso, algo que no era simplemente el peso del metal y el papel, la había detenido durante semanas cada vez que intentaba abrirla. Dentro de esa caja no había sobres de aluminio. Había un libro encuadernado en cuero verde oscuro, sin título en la cubierta, con las iniciales IV grabadas en la esquina inferior derecha. Un diario, el diario del comandante del IV-3. El comandante no se llamaba Erik Vendemir. Ese era el nombre que de archivar había usado en sus comunicaciones. El nombre real del comandante. El nombre que aparecía en la primera página del diario escrito con una letra pequeña y precisa que Lindqvist reconoció como la misma que había visto en muchos de los documentos del archivo. Ese nombre era Walter Brandt. Walter Brandt había nacido en Lübeck en 1908. Había estudiado Derecho en Hamburgo y Frankfurt. Había ingresado al Servicio de Inteligencia Naval 1936 como analista jurídico, y había pasado los últimos 3 años de la guerra construyendo, bajo la cobertura de su cargo oficial, el archivo más completo que ningún individuo privado había ensamblado sobre las operaciones clandestinas del Tercer Reich. Su diario comenzaba el 1 de diciembre de 1944. El día antes de la partida de Kiel. La primera entrada decía, en la traducción aproximada que Lindqvist hizo para sus notas: mañana salimos. He explicado a cada hombre lo que esto significa. No lo que les he dicho oficialmente, sino lo que realmente significa. Algunos tenían miedo. Todos tenían preguntas. Les he prometido una sola cosa que puedo mantener. Cuando lleguemos al destino, cada uno de ustedes tendrá lo que necesita para dejar de ser quien es. Eso es todo lo que puedo prometer. No les he prometido que el mundo que encontraran sea justo. Solo les he prometido que existía. Las entradas siguientes documentaban la travesía, el frío que empeoraba a medida que avanzaban hacia el norte, los problemas mecánicos que habían retrasado su llegada en casi 2 semanas, la tensión entre algunos miembros de la tripulación que habían empezado a hacer preguntas sobre el cargo del submarino, la manera en que Brent había manejado esa tensión, que según el propio diario fue hablando con cada hombre individualmente en el compartimento del comandante, mostrando a cada uno un documento específico del archivo, un documento que Brent había seleccionado cuidadosamente según el historial de cada marinero, para que cada uno comprendiera exactamente en qué se había convertido el rey Jackman que había jurado servir. Era una forma de reclutamiento retroactivo. Brandt no les pedía que creyeran en nada, les mostraba lo que era real y los dejaba llegar a sus propias conclusiones. Para cuando el IV-3 llegó a las aguas de Svalbard, a finales de enero de 1945, Brandt notaba que la tripulación había dejado de ser un grupo de marineros alemanes que cumplían órdenes y se había convertido en algo que él no sabía cómo nombrar exactamente. No eran desertores, no eran resistentes, eran simplemente hombres que habían visto suficiente como para no querer ser parte de nada más. El proceso de depositar el archivo bajo el hielo había tomado 4 días. Brandt escribió con detalle la operación de congelamiento controlado, el sistema de sellado del compartimento modificado, las verificaciones de temperatura
que realizaron cada 6 horas para asegurarse de que el mecanismo de preservación funcionaba correctamente. Había una precisión de ingeniero en esas páginas que contrastaba con el tono más reflexivo de las entradas anteriores. Era la escritura de alguien que estaba terminando una tarea, y que sabía que, cuando la tarea estuviera terminada, su propio trabajo habría concluido. La última entrada del diario estaba fechada el 4 de febrero de 1945. Decía: he terminado. El archivo está donde debe estar. El submarino quedará aquí como su guardián. No lo hundiremos porque hundirlo podría dañar lo que contiene. Y lo que contiene es más importante que el acero. Los hombres se van esta noche. He revisado por última vez los documentos de cada uno. Están en orden. Tendrán vidas, tendrán nombres, tendrán el derecho de olvidar y eligen olvidar. Después había un párrafo que Lindqvist leyó varias veces antes de estar segura de que había entendido correctamente. Decía: el interlocutor en Londres sabe que el archivo existe. Sabe aproximadamente dónde está. No sabe el sistema exacto de localización porque ese sistema solo existe en esta página y en mi memoria. Y no volveré a Londres. Volveré a un lugar que era un pueblo antes de que hubiera guerras, y que espero que siga siendo un pueblo cuando las guerras terminen. Si alguien encuentra esto antes de que el mundo esté listo para leerlo, que lo cierre y que lo deje donde está. Y si alguien lo encuentra cuando el mundo ya esté listo, que recuerde que la verdad no es un arma, es simplemente lo que ocurrió, y lo que ocurrió merece existir aunque nadie quiera verlo. La última línea del diario, debajo de la fecha y antes de la firma, decía una sola cosa. Decía: G lo entenderá. Esa línea, esas 3 palabras, son las que Lindqvist no ha podido dejar de pensar desde que las leyó por primera vez en ese piso de Oslo. Porque G, quien fuera que era G en Londres en 1945, había pasado décadas sabiendo que el archivo existía. Había pasado décadas sin revelarlo. Había pasado décadas protegiendo, voluntaria o involuntariamente, la decisión de Walter Brent de que la verdad debía esperar. Y la pregunta que Lindqvist no ha podido responder, la pregunta que quedó flotando sobre todo lo que siguió, las negociaciones, las presiones diplomáticas, el acuerdo de confidencialidad que firmó, y que la obliga a no revelar el contenido específico de los documentos durante un periodo de tiempo que los abogados del acuerdo insistieron en dejar sin especificar. La pregunta es esta: ¿esperar para qué? Astrid Lindqvist firmó el suyo con la condición, según lo que ella misma ha insinuado en los pocos contextos donde ha hablado del tema, de que las fotografías que había tomado permanecieran en su poder como garantía. El Dr. Helborsan volvió a su trabajo habitual. Sus publicaciones sobre el retroceso glacial en Svalbard continúan apareciendo en revistas especializadas con regularidad. En ninguna de ellas hay ninguna referencia al invierno de 2014. El hallazgo del IV-3 fue clasificado por las autoridades noruegas, alemanas y británicas de manera conjunta en un plazo de semanas. El submarino fue sometido a un proceso de sellado adicional, cuya naturaleza técnica nunca fue explicada públicamente. La ubicación exacta del naufragio fue eliminada de los registros de acceso libre. Los 3 investigadores del equipo de Helborsan firmaron acuerdos de no divulgación. El ingeniero que había identificado el sistema de cierre de las cajas aceptó un cargo en una oficina gubernamental de Estocolmo y no ha hablado del tema públicamente. Astrid Lindqvist siguió trabajando en historia marítima. En 2018 publicó un artículo sobre las redes de escape de oficiales de la SS en el periodo 1944 a 1947 que sus colegas describieron como extraordinariamente bien documentado para el periodo. Nadie le preguntó de dónde venía la documentación, o si alguien lo preguntó, la pregunta no llegó a ninguna publicación. Pero hay una cosa que Lindqvist dijo en aquella entrevista de 2014 con el periodista noruego. Una cosa que no fue la más dramática y la más reveladora, pero que el periodista, por razones que el propio Lindqvist describe como inexplicables, dado su posterior irrelevancia comercial, decidió no incluir en la Beckham publicada. Dijo: lo que me persigue no es lo que estaba en los documentos. Lo que estaba en los documentos, por impactante que sea, es historia. Lo que me persigue es lo que no encontré. Porque entre los 43 compartimentos del archivo, había uno numerado, un número que en la secuencia seguía lógicamente, que tenía su lugar en el sistema,
que debía existir, y no estaba. El sobre número 31 no estaba en ninguna de las 43 cajas, no en las 3 que saqué, no en las 40 que las autoridades se llevaron. Supe de una fuente dentro del equipo de recuperación oficial, él tampoco apareció en las cajas restantes. El sobre número 31 no estaba en el submarino, se había ido, o nunca había llegado. Y eso, dijo Lindqvist, eso es lo que me persigue, porque un hombre que construye un sistema con la precisión de Walter Brandt no olvida numerar un sobre. Un hombre que construyó ese archivo no deja un hueco por accidente. Ese hueco es una disichan. Ese hueco es una respuesta a una pregunta que todavía no sé quién la hizo. El IV-3 sigue bajo el hielo de Svalbard. Las agencias de inteligencia que coordinaron su clasificación no han anunciado ninguna fecha ni ningún proceso para el acceso a su contenido. El hielo que lo rodea sigue retrocediendo, milímetro a milímetro, año a año, con la misma indiferencia con que retrocedió antes de que alguien notara la anomalía magnética. Algún día el agua llegará al casco, algún día el casco cederá, y lo que esté dentro, lo que sobrevivo 70 años de oscuridad y presión y silencio, quedar expuesto al océano. Brandt escribió que la verdad merecía existir aunque nadie quisiera verla. No escribió nada sobre lo que pasaría si el océano llegaba antes de que nadie estuviera listo para leerla.